Año 2003, año en el cual el gran director danés Lars von Trier saca a la luz una de sus más grandes y controvertidas obras en la historia de toda su filmografía. En este año, el director saca a la luz a Dogville. Dogville es una obra la cual hace parte de la trilogía USA del director Lars von Trier. Esta trilogía tiene la intención de tratar de relatar y retratar bastantes situaciones típicas y representativas de los Estados Unidos, no a modo de documental o a modo de alabanza, sino a modo de crítica. En este caso estamos en un pueblo de Colorado de 1930, después de la Gran Depresión, el cual es bastante pobre, y se van a ver bastantes situaciones en las cuales tanto la protagonista, la cual es Grace, como los habitantes del pueblo se ven inmiscuidos. La obra se va a dividir en un prólogo y 9 capítulos. Cada uno de esos capítulos se va a tratar como si fuera un acto de una obra de teatro. Y esto, combinado con el escenario que se va a utilizar a lo largo de todo el filme, va a contribuir para que se tenga más esa sensación de estar en un teatro y no tanto en una sala de cine. ¿A qué me refiero con los escenarios? Los escenarios en este caso no están hechos como en cualquier película tradicional, sino que están hechos a modo de croquis. No hay casas, no hay un paisaje totalmente definido, sino que simplemente se van a tener en cuenta en los escenarios los objetos y artilugios básicos para poder dar a entender qué es lo que está pasando en la escena. Mas no va a haber una escenografía totalmente desarrollada y fija para el desarrollo del filme. La película va a tener en sí a dos protagonistas principales. El primero de estos es Tom Edison Jr., el cual es un joven de alrededor de 25-30 años que quiere ser escritor y actúa como si fuera un filósofo frustrado, el cual trata de hacer de guía espiritual y guía ético del pueblo de Dogville. Y la segunda protagonista va a ser Grace, una mujer que llega de forastera al pueblo de Dogville huyendo de unos gángsters. En sí, la primera parte de este filme va a ser el prólogo. En el prólogo se nos va a presentar a cada uno de los personajes que va a intervenir en la historia. Este pueblo se identifica por ser un pueblo bastante pobre, con mucha precariedad, pero con un ambiente muy seguro y un ambiente muy amable, ya que es una comunidad que está muy unida, es una comunidad de pocas personas y que siempre que un vecino necesita ayuda se le va a brindar. El encargado de que estos buenos valores y estas buenas prácticas se mantengan, en este caso va a ser Tom. Aunque no es el alcalde definido del pueblo, actúa como tal, ya que en este pueblo no existen las típicas figuras de autoridad que existen en los pueblos tradicionales estadounidenses, ya que no hay un cura y tampoco hay un sheriff, ni mucho menos un alcalde. En este caso, el papel de liderazgo va a ser asumido por Tom. En este prólogo se nos van a presentar a cada uno de estos personajes, como ya lo había dicho. También tenemos a Ben. Ben es un hombre el cual hace acarreos a los demás pueblos, o sea que él transporta la mercancía y las frutas que se van a producir en el pueblo de Dogville. También tenemos al señor McKay, el cual es un señor el cual es ciego, pero no lo quiere aceptar. Tiene un problema con su ceguera y siempre que habla con alguien intenta disimular, intenta hacerle creer a la persona que éste en realidad sí puede ver. También tenemos a Chuck y a su esposa Vera. Chuck es un hombre muy amargado que siempre trabaja en la huerta, y Vera es una mujer ama de casa la cual cuida a cada uno de sus 7 hijos, los cuales pues también tiene con Chuck. Aparte de esto, también tenemos al padre de Tom, el cual es Thomas Edison padre. Este señor es un médico el cual es hipocondriaco y a lo largo de la película va a tener enfermedades que en realidad él no tiene. Ser hipocondriaco implica sentir síntomas los cuales no existen. También se tiene al personaje de Bill, el cual es un joven que quiere ser ingeniero, que está estudiando para ser ingeniero, pero que es bastante corto de mente, no tiene tanta mente, no es tan hábil con los números ni mucho menos con la agilidad mental. Siempre es ayudado por Tom, el cual siempre lo guía y lo intenta orientar hacia la mejoría académica. En este prólogo mismo se nos da a entender que Dogville es un pueblo bastante pobre, pero como ya lo había mencionado antes, son una comunidad bastante unida, bastante honesta y que siempre deja por encima los valores y los ideales del buen vivir. Luego de este prólogo de presentación tenemos al capítulo 1. Este capítulo se titula como Tom oye disparos y conoce a Grace. En este capítulo Grace llega al pueblo huyendo de una pandilla de gángsters. No se tiene muy claro el por qué Grace estaba huyendo, pero se intenta dar a entender que Grace tuvo bastantes problemas con la mafia y la única alternativa que tuvo para poder escapar de sus captores era tratar de inmiscuirse en los pueblos aledaños a la ciudad, uno de estos siendo Dogville. En este punto Grace aparece y los gángsters la vienen buscando. Tom se la encuentra y decide ocultarla y darle una oportunidad. Esta oportunidad
Tom la va a tomar como un ejemplo de moral para enseñarle al pueblo que hay que ser hospitalarios y buenos con el extranjero. En este caso es donde empieza a verse a Grace como la imagen de la moral y de la humildad del pueblo. Esa imagen va a ser retorcida y va a ser bastante modificada a lo largo de los 9 capítulos de la película. Pero quédense con esta premisa: Grace va a ser el reflejo de la moral del pueblo. Después de este primer capítulo, el cual ya es como una parte que completa el prólogo, tenemos al capítulo 2, el cual se titula como Grace sigue el plan de Tom y empieza a trabajar. Grace ha sido juzgada en una asamblea del pueblo. Este pueblo hace asambleas cada cierto tiempo en la cual se discuten bastantes situaciones de interés. En este caso, la situación de interés era tomar la decisión para ver si Grace se iba o se quedaba en el pueblo. Y con la ayuda de Tom, logran llegar a la conclusión que si Grace se desempeña bien en el pueblo durante 2 semanas, el pueblo la va a aceptar como una más y va a ser parte por fin de su comunidad. En este punto Grace brinda su ayuda a todas las personas del pueblo, pero ninguna persona parece necesitar la ayuda. Aunque esto parece ser cierto, Grace sigue insistiendo y aunque nadie necesita la ayuda, todos la van a aceptar. Poco a poco, Grace va intimando con las personas del pueblo y tiene una conversación con Chuck, el cual es el hombre amargado que ya habíamos presentado en el prólogo. Este hombre es una de las únicas personas que no ha tolerado y no ha aceptado en cierto punto a Grace, ya que Grace en este punto de la historia ha ayudado a cada una de las personas del pueblo. Chuck es una de las personas que se resiste a esta ayuda y Grace, teniendo una conversación bastante introspectiva con él, logra darse cuenta que el problema es que Chuck también es de la ciudad y Chuck también sale de la ciudad por algunas situaciones adversas en su vida. Chuck no es la única persona con la que Grace tiene discrepancias, sino que también tiene discrepancias con el señor McKay. Como ya dije, este señor es un ciego, el cual quiere aparentar no ser ciego. Grace, al intentar ayudar a todas las personas del pueblo, también intenta ayudar al señor McKay, y la manera de ayudar al señor McKay es tratar de escucharlo y quedarse oyendo sus largos monólogos durante la tarde. En uno de esos monólogos, Grace se permite darse una provocación, la cual causa que exista una encrucijada hacia el señor McKay, la cual lo haga admitir que en realidad él sí es ciego. En este punto ya las discrepancias no están solamente con Chuck por esta conversación que tuvieron sobre la ciudad, sino también con el señor McKay y su ceguera. Después de esta conversación tenemos al capítulo 3. En este capítulo ya habrán pasado 2 semanas desde que Grace llegó y se tiene que tomar la decisión final para saber si ella se va a quedar o se va a ir del pueblo. La decisión en este caso tiene que ser unánime y los habitantes del pueblo que votan son 15. Si 15 personas aceptan que Grace se quede, esta en efecto se va a quedar, pero si solamente una persona no lo acepta, Grace se tendrá que ir. En este caso, Grace estaba segura de que tanto el señor McKay como Chuck iban a votar en su contra, pero para su sorpresa, terminan votando a su favor y Grace es aceptada en la comunidad. Ya en estas instancias de la historia, Grace está bastante cómoda, trabaja para todas las personas del pueblo, se gana su dinero, ya que cada una de esas personas le paga su respectivo salario y logra hacerse de una vida tranquila. Esto se refleja más que todo en el capítulo 4, el cual se titula Días tranquilos y felices en Dogville. Grace está totalmente conforme con su vida, logra obtener una residencia, la cual se va a ubicar en el gran molino abandonado de Dogville. Aquí le ubican una cama, un colchón y logra hacerse sentir parte de la comunidad. Pero no todo tiene que ser perfecto. Y en este capítulo, el cual demuestra la felicidad que se está dando en Dogville, llega la policía y pone un cartel de Se Busca con la cara de Grace. En este caso, el cartel de Se Busca dice que Grace ha desaparecido y que están buscándola. No dice nada acerca de algún tipo de criminalidad o algún tipo de culpabilidad que Grace tenga. Simplemente dice que Grace está siendo buscada ya que está desaparecida. Y es lógico, ya que Grace ya lleva 2 semanas en Dogville y no ha pisado otro lugar que no sea el pequeño pueblo de Dogville. En este punto de la historia, la moral del pueblo está en lo más alto. El pueblo siente que está siendo hospitalario, el pueblo siente que puede llegar a aceptar a extranjeros. Esta moral precisamente se refleja en Grace, una persona que en este punto de la historia está totalmente feliz, totalmente conforme, ya que logra intimar un poco con Tom, de modo que se confiesan y se dicen que se aman. Se ha desarrollado un amor durante estas 2-3 semanas que Grace ha estado en el pueblo. Este va a ser el último momento feliz, o por lo menos va a ser el punto más alto de felicidad que vamos a encontrar en la cinta.
ya que después de este capítulo de tranquilidad llega el capítulo 5, el cual tiene como título 4 de julio por fin. En este capítulo ocurre la declaración de Tom hacia Grace. Grace en este caso celebra el 4 de julio junto a Tom. Logran tener conversaciones profundas, las cuales enriquecen su relación. Pero, como no todo puede ser perfecto, la policía llega otra vez a Dogville. Cambian el cartel por uno el cual sí inculpa a Grace a un crimen. En este caso el crimen es el robo de bancos. Se dice que Grace había robado bastantes bancos en los últimos días, pero todas las personas del pueblo llegan a la conclusión de que es mentira, ya que Grace ha estado trabajando para ellos durante todo este periodo de tiempo. Aunque todas las personas la aceptan y quieren que Grace se quede, llega un cierto punto en el cual se siente una gran tensión por parte de los habitantes del pueblo. Tanta tensión que obligan a Grace a trabajar mucho más tiempo y a pagarle menos dinero. En ese punto Grace con su salario ha estado comprando algunas figuritas, las cuales representan su vínculo con el pueblo. Estas figuritas están en la tienda del pueblo, la cual es una tienda bastante pobre, y Grace hace el esfuerzo de comprar estas figuritas de porcelana. En total son alrededor de 7-8 figuritas, las cuales Grace poco a poco adquiere debido a que ahorra precisamente para poder comprarlas. Ya en el siguiente capítulo es donde todo se empieza a ir de cabeza. El capítulo 6, el cual tiene como título Dogville muestra los dientes, es un capítulo bastante perturbador, ya que hasta el capítulo 5, hasta el capítulo anterior a este, Dogville se había mostrado como una película bastante cotidiana, bastante tranquila, la cual muestra los correctos valores estadounidenses que se deben de tener según la moral y la ética estadounidense. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese capítulo 6, las personas, al asumir que están corriendo un riesgo al proteger a Grace, intentan ser mucho más abusivos con ella. En este caso, Chuck, que formó una gran relación de amistad con Grace, empieza a tener comportamientos bastante raros con ella. No la empieza a ver como una amiga, sino como un objeto sexual. Tanto así que Chuck llega al punto de abusar sexualmente de Grace. Este es el punto de quiebre en el cual vamos a ver que la moral del pueblo va a decaer cada vez más. En este caso, Chuck no es la única persona que abusa de Grace, sino también Jason, el cual es uno de los hijos de Vera y Chuck. Jason siempre se había mostrado amable con Grace, pero llega un punto en el cual no se muestra nada amable y empieza a ser un niño muy travieso y muy mal portado, que se comporta mal a propósito para hacer que Grace le pegue. En este caso, Grace no le quiere pegar a Jason, pero Jason dice que si no le pega, él le dirá a su madre que le pega. Por ende, Grace, quiera o no, está obligada a pegarle a Jason. Esto va a ser una artimaña que Jason va a usar más adelante en la película para chantajear y para hacerle la vida imposible a Grace. Después de este capítulo 6 llegamos al capítulo 7. Este capítulo tiene por título Grace se harta de Dogville y se va. En este punto todas las personas tienen muy claro que Grace tiene que estar allí y todo el mundo en Dogville tiene claro que el abuso hacia Grace no va a tener consecuencias. Por ende, cada vez más la gente va mostrando más sus garras, sus dientes, y la moral se va a ir destruyendo y degradando a puntos inimaginables. En un punto de los trabajos que Grace tiene que hacer, uno de ellos, como ya había mencionado anteriormente, es hablar y conversar con el señor McKay. En este caso, el señor McKay siempre se había mostrado como un anciano bastante agradable, el cual no tiene ninguna malicia, pero poco a poco va mostrando también sus garras. Cada que habla con Grace se va propasando, va tocándola de modos cada vez más indebidos, de modo que Grace se va sintiendo bastante incómoda. Esto, combinado con los constantes abusos sexuales de Chuck y con las mentiras de Jason, hacen que Grace se harte totalmente del pueblo e intente escapar. Este plan, Grace lo organiza con Tom, la persona que en realidad Grace sí ama. Tom propone que deberían de decirle a Ben, el cual es la persona que hace los acarreos, que la saquen del pueblo, que la camuflen entre las manzanas, que él siempre va a vender a los demás pueblos, y la saquen del pueblo para que ella pueda huir. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras que Grace estaba escondida en este camión y trata de huir, Ben para el camión y dice que no es suficiente lo que se le pagó para poder llevarla fuera del pueblo. Por ende tiene que reclamar más recompensas y tiene que hacer más sacrificios para que sí se pueda dar el trabajo. Como pueden intuir, el sacrificio al que Ben se refiere es abusar sexualmente de Grace. Por ende, abusa sexualmente de ella, y a Grace esto no le importa, ya que ella está totalmente decidida a largarse del pueblo. ¿Cuál es la sorpresa que Grace tiene después de que la violan? Que cuando se levanta para poder salir del camión y huir, está de vuelta en Dogville. En este caso, Ben hace un teatro en el cual confiesa que se dio cuenta de que Grace quería escapar y que él no podía permitir esta situación y la llevó de nuevo al pueblo.
diciéndole mentiras y robándole su dinero. Todas las personas ya subvaloran a Grace, ya nadie quiere a Grace. Es más, todos la usan como una esclava, como una simple lacaya, la cual va a suplir tareas que no necesitan que se cumplan, pero solamente por hacerle el mal a Grace hacen que se cumplan. En ese punto encadenan a Grace y le ponen una campana en el cuello para que cuando ella quiera huir, todo el pueblo se dé cuenta. En ese punto, a mi parecer, se ve bastante comprometida la honestidad de Tom. Siempre nos quieren hacer creer en el filme que Tom es la típica persona pura, líder de la moral, que quiere que todo salga bien. Pero yo, personalmente, después de ver la película, veo cierta malicia en Tom y veo que Tom no es totalmente honesto y totalmente puro como se nos quiere hacer ver. Y esto se confirma mucho más en el capítulo 8, el cual se titula "En una reunión se dice la verdad". En este capítulo hay un robo y Tom inculpa a Grace de dicho robo. Este robo se hace al papá de Tom y Grace obviamente no fue, y la idea supuestamente, según Tom, era inculpar a Grace para que la gente se diera cuenta que él no estaba compinchado con Grace. Quería hacerle creer a la gente que él también estaba en contra de Grace y no hay ningún tipo de coacción la cual pueda coartar en él para defenderla de cualquier tipo de acto. En este caso, el ejemplo perfecto para Tom es el robo de un dinero a su propio padre. Todas las personas, todos los hombres de Dogville abusaban y violaban sexualmente a Grace. Estaba en un punto de degradación, la cual demuestra, como ya lo dije varias veces, la moral destruida del pueblo. Como podemos ver en el capítulo 4 y en el capítulo 3, había una felicidad tan grande en el pueblo que la moral estaba tan alta que Grace se veía como una persona totalmente conforme con su situación. Pero ya en el capítulo 8 vemos todo lo contrario. Vemos que Grace es aprisionada, encadenada, abusada y totalmente menospreciada por todas las personas del pueblo. Es en este punto donde Lars von Trier quiso demostrarnos que ninguna persona es buena y ninguna persona es mala. Simplemente los actos coartan a las personas y no hay una regla moral estricta para poder decir si una persona puede llegar a ser mala en algún momento o siempre va a llegar a ser buena en algún otro momento. Simplemente las circunstancias afectan nuestras decisiones y nuestras convicciones. En este mismo capítulo 8 hay una reunión en la cual se organiza una asamblea, como cuando aceptaron a Grace, ya quieren hacer una asamblea para ver si echan a Grace. Todas las personas unánimemente llegan a la conclusión de que Grace se tiene que ir. Antes de que se tomara esta decisión, Tom le pide a Grace que diga la verdad a cada una de las personas del pueblo para que estas personas sepan sus falencias y éticamente reflexionen y sepan qué es lo que están haciendo mal. Grace lo hace, pero los habitantes del pueblo no aceptan sus críticas, sino que se ven atacados y lo único que quieren hacer es defenderse de Grace. Quieren tratar de hacer ver que Grace es una mentirosa y que las únicas personas buenas en el pueblo son ellos, sus habitantes. Después de esto llegamos al capítulo 9. Este capítulo se titula como Dogville recibe una visita inesperada y se acaba la película. Tom, el cual es la persona más arraigada a Grace, la persona en la que Grace de verdad confía, llama a una tarjeta la cual le dieron los matones, los gangsters, al principio de la película. Antes de esto, Tom le dice a Grace que él había quemado dicha tarjeta y que jamás la iba a traicionar entregándola a sus captores. En efecto, Tom llama a los gangsters y entrega a Grace. Cuando llegan los gangsters, vemos que todas las personas del pueblo salen con la intención de ver cómo asesinan a Grace, de ver cómo acaban con la vida de Grace, pero nada más alejado de la realidad. Vemos que esta pandilla de gangsters acoge a Grace con bastante calidez y Grace entra en un carro. En este carro se encuentra el jefe de los matones y para la sorpresa de todas las personas del pueblo, el jefe de los matones no es un novio de Grace, no es un amante de Grace, no es alguien que quiera acabar con Grace, es el papá de Grace. Se nos explica a nosotros los televidentes el por qué Grace quería huir de estas personas, y es que ella siempre había estado en contra de las políticas tiranas y asesinas de su padre. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos una conversación bastante profunda entre Grace y su padre, la cual nos deja ver que en verdad la inconformidad de ambos era la arrogancia del otro. Para el padre de Grace, ella era muy arrogante, ya que se quería sentir como la dueña de la moral, una persona superior que siempre tenía que decirle a las personas cómo actuar, de modo que esta misma no creía que ella podía actuar mal. Y Grace, en cambio, creía que su padre era arrogante en el sentido de que siempre disponía con poder de las personas, siempre disponía de la vida, del dinero, de las riquezas y de demás tipos de cosas materiales de las cuales el padre se apropiaba y con arrogancia despojaba a sus dueños.
En este punto llegan a una conclusión, y es que todo tiene que llegar a un equilibrio. Grace tiene que asumir el poder de ser la hija del gángster, y el gángster tiene que asumir los comportamientos de Grace. En este punto vemos que existe un tipo de catarsis en la cual Grace se desprende de dicha moral del pueblo y ya no representa más una moral comprensiva y amigable, sino una moral la cual tiene culpa, una moral castigadora. La decisión entonces de Grace es acabar con la vida de cada una de las personas del pueblo. Esto Grace lo toma como lección, ya que según ella no deberían de existir personas así en el mundo, y la única manera de acabar con estos pensamientos es acabar con las personas que dan vida a esos pensamientos. Toma bastantes represalias con cosas muy específicas de cada una de las personas del pueblo. Por ejemplo, para el señor McKay, una de las grandes polémicas que Grace siempre tuvo con él era abrir las ventanas para que entrara la luz. El señor McKay no las abría ya que él es ciego y no puede disfrutar de la luz. Vemos entonces que cuando Grace trata de castigarlo, dice: abran las ventanas y prendan en fuego todo para que vea la luz. También vemos que Grace dice que deben de asesinar a cada uno de los hijos de Vera en su cara y decirle que si uno de ellos muere y ella no llora, pararán de asesinar a todos los demás niños. Esto es una analogía a una situación que Grace también vivió con Vera, y es que Vera, para castigar a Grace, ya que Vera se da cuenta que esta supuestamente tiene aventuras con su esposo Chuck, pero la realidad era que Chuck la violaba contra su voluntad, vemos que el castigo que Vera tiene contra Grace es romper cada una de sus figuritas de porcelana que ella compraba con los ahorros de lo que le pagaban. Estas figuritas representaban el vínculo que Grace tenía con el pueblo, y verlas romperse era bastante doloroso para Grace, ya que ella amaba esas figuras con su alma. ¿Qué es lo que le decía Vera antes de romper las figuras? Que si ella llegaba a llorar después de romper una figura, iba a seguir rompiendo las demás. Esto Grace lo aplica precisamente en el castigo, ya que ella le dice a Vera que si llega a llorar con la muerte de uno de sus hijos, iba a seguir asesinando a los demás. Y así con cada una de las personas del pueblo se van dando lecciones de moral, ya no comprensiva, sino una moral castigadora, una moral con culpa, la cual Grace no desaprovecha. Y la última persona que va a tomar partida de su justicia es Tom. Al final se declara por parte de Tom que él siempre la usó, siempre usó a Grace a su conveniencia para poder dar lecciones morales a los habitantes del pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Que Grace se siente ofendida, obviamente, y ella misma es la que toma la decisión de dispararle a Tom en la cabeza, y así acaba el filme. Ya con respecto a los sentimientos y percepciones que esta película causa, puedo destacar dos bastante claros. Uno de ellos, la satisfacción, ya que la satisfacción que se siente cuando Grace logra llevar a cabo su venganza o su partida de justicia es bastante agradable, ya que cada una de las personas del pueblo se sentía intocable, se sentía moralmente superior, sentían que en realidad Grace era la forastera y que ella tenía que asumir todo lo que ellos pudieran disponer. El caso es totalmente contrario. Grace logra demostrar que ellos eran los que estaban equivocados, que ellos eran los que estaban pecando. Y aunque se pueda considerar que dicho castigo es algo excesivo, es más, es demasiado excesivo, era necesario, ya que no solamente demuestra lo podrida que estaba esa misma sociedad, sino lo podrida que llegó a estar Grace por culpa de ellos. Grace llegó siendo una persona pura técnicamente, con ganas de progresar, con ganas de ayudar, con ganas de hacer parte de un grupo, pero poco a poco este grupo la fue segregando, y no solamente eso, sino que la fue subyugando y maltratando, de manera que Grace no tuvo otra alternativa que emanciparse de dicha subyugación y acabarla de raíz, en este caso acabando con el pueblo entero. Con respecto a los aspectos técnicos de la película, se hace resaltar cómo es el uso de la escenografía, ya que no hay prácticamente ninguna escenografía. Todo se basa en un simple escenario en el cual hay puertas, estanterías, objetos, pero no hay muros ni techos. Simplemente hay retazos de tiza, los cuales marcan y delimitan dónde deberían de estar cada una de las estructuras del pueblo. Lars von Trier quiso demostrar que para uno disfrutar una película no es necesario tener unos escenarios llamativos y serpenteantes, sino que solamente es necesaria una buena historia. El perfecto ejemplo obviamente es Dogville, ya que es una película precaria en términos de escenarios, pero rica e intensa en términos de argumento. Por nada la película dura 3 horas,
y se te pasan rápido en realidad. La película es lenta, la película es bastante teatrera en cierto punto, pero la disfrutas. Es más, esta película yo no la llegaría a catalogar ni siquiera como una película propiamente dicha la palabra, sino que la catalogaría como una obra de teatro grabada, ya que las escenografías y la división de sets de la película hacen referencia a obras de teatro. Es una película dividida en actos prácticamente teatrales, con un escenario prácticamente teatral y con actuaciones no cinematográficas, sino también teatrales. Durante todo este video voy a estar dejando algunas partes de la película para que vean más o menos cómo es que se desarrolla y cómo son los escenarios de los cuales hago mención. Desde este canal recomiendo bastante ver la película, es bastante disfrutable, no es para todo público, ya que Lars von Trier es una persona bastante excéntrica, es una persona bastante controvertida, la cual llega a cierto punto a ser pretencioso, un poco, no mucho, pero sigue siendo una persona bastante peculiar. El cine que él hace no es para todas las personas. Si eres una persona que simplemente consume cine mainstream, esta película se te va a hacer prácticamente eterna y nada disfrutable. Pero si vas con la intención de analizar un poco más las cosas, la vas a disfrutar y vas a llegar a tener bastantes enseñanzas de la película. No enseñanzas para tu vida, pero sí bastantes lecciones de argumento llamativas y ricas para el intelecto. Y bueno, gente, muchas gracias por escuchar este video, por verlo, por analizarlo. Espero que les haya gustado, compartan el video, comenten en la caja de comentarios, que para eso está. Estoy abierto al debate, a los comentarios de crítica y aportes. Denle like, compartan, suscríbanse y muchas gracias.